Hola mis hermanos, ¿cómo están? Mis amigos, nuevamente estamos grabando un video más para bendecir el nombre del Señor y cumplir con la palabra que dice que hay que predicar su palabra. En estos tiempos ya no se predica su palabra, ya se predica muchas cosas diferentes, ¿verdad? Y la eternidad es algo muy y demasiado serio. Lamentablemente muchas congregaciones, iglesias, religiones, sectas se han dedicado a sacar provecho económico de lo que debería ser la palabra eterna, la palabra de salvación, como dice la Biblia exactamente, que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero la prédica de hoy es: todos los muertos quieren ir al cielo. Fíjese bien, todos los muertos quieren ir al cielo. Es una gran verdad que cuando vemos a una persona que va en un féretro, en un ataúd, en una caja, no sé cómo usted le llame en su país, todos dicen Dios lo tenga en su santa gloria, o la mayoría dice Dios ya vino por él, descansa en paz, ¿verdad? Por halago, por lo que sea, cualquiera le desea que esté en la presencia de Dios. Pero aquí el problema es que en vida es cuando se busca la presencia de Dios. El engaño de Satanás es que hasta que muere y le hagan oraciones, lo van a sacar del purgatorio, lo van a rescatar para que Dios entonces tenga misericordia de él. Creen muchos que las intercesiones después de muerto, porque es un muerto, ¿sí?, van a servir para que esta persona cambie el destino a la eternidad de Dios. Pero eso es una gran mentira de Satanás, porque dice la Biblia que Satanás solo vino a engañar, ¿sí?, a mentir, a robar y a destruir la obra de Dios, que somos nosotros. Nosotros somos la obra de Dios, y le vamos a meter un fundamento bíblico a esto, ¿verdad? Porque es necesario que todo lo que hablamos sea basado a la Biblia. Ahora, hay otra cosa muy difícil, una situación terrible, mis hermanos, mis amigos que me escuchan. La gente ya no cree en la Biblia como la palabra infalible de Dios. Mucha gente cree que es un libro solamente que lo escribió el hombre común, el hombre corriente, como usted y como yo supuestamente, ¿verdad? Y Satanás le ha metido en la mente a las personas el sentimiento y el pensamiento de saber y creer que solamente es un libro, que lo creó el hombre, que el hombre es el que ha creado las religiones, que el hombre es el que ha inventado la salvación del alma, que el hombre se ha creado un Dios para alabarlo, para bendecirlo, para sentirse seguro, para sentirse protegido. Pero esa es una gran mentira. ¿Pero sabe por qué es una gran mentira que todo el mundo cree? Porque usted lo permite, porque usted no lee la Biblia, porque usted no ama y busca a Dios con su corazón. Usted lo busca ya que está en el problema, no lo busca antes del problema. Ese es un problema muy grande, y posiblemente mis videos no sean muy vistos, porque yo no hablo para que le guste el video a la gente. Yo hablo para que la gente, en el nombre del Señor, declarando la bendición, sepa y aplique la verdad de Dios a través de la Escritura en su vida, porque no debemos de dejar que Satanás gobierne nuestra vida con las mentiras, con los engaños, como ha pasado ya en miles y miles y miles y miles de congregaciones, que se habla pura mentira, que se habla pura prosperidad, que se habla gozo, que se habla echa la lana y Dios te va a dar más, y todo es una mercadotecnia satánica, porque la prosperidad de Dios no es esa. La Biblia habla y enseña que Cristo, Yahshua HaMashiach, el que vino, dice que no vino a hacer riquezas, sino que Él, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que en su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces, no estamos llevando el protocolo eclesiástico del que nos tiene que dar y nos dio el ejemplo, que es Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. ¿Cómo vivió Cristo el Mesías? ¿Cómo viven ahora los que dicen representar por la palabra a Yahshua HaMashiach, que caen en el engaño de que las almas se están perdiendo? Las almas se están perdiendo y la gente dice, Dios lo tenga en su santa gloria, ya se lo llevó Dios, Dios ya se lo llevó a descansar. Yo no he escuchado a alguien, escúcheme bien lo que le voy a decir, yo no he escuchado a alguien que diga, Satanás se lo llevó, ya está en el infierno. No he escuchado una sola persona en el mundo, ni en el video, ni en la vida real, ni en escritos, que la gente diga, no, pues mi familiar está en el infierno.
porque nadie quiere estar en ese lugar, pero todos nos comportamos de la manera que quisiéramos estar ahí. ¿Por qué? Porque en el vicio, en la droga, en las cosas terrenales de la tierra, hay muerte. La Biblia nos lo dice, que no hagas cosas indebidas, que si ya estás en Cristo, ¿por qué estás empeñado en seguir viviendo como antes? ¿Por qué tienes esos mismos deseos? ¿Por qué tu cuerpo se comporta y domina tu cuerpo de la misma manera? Entonces hay tantas cosas terribles que para muchos es confusión. Para muchos es una gran confusión. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que todo esto es idolatría. Y por las cosas de las tales estamos mencionando, dice, el enojo de Dios viene. El enojo de Dios, no dice otra cosa más que el enojo de Dios viene. Una persona que está viviendo en pecado y practica el pecado no puede llegar al reino de los cielos. Aunque Dios, a través de Cristo, ¿sí?, dice la Biblia, no yo, porque yo no le comparto lo que yo creo. Ahora, viene otra cosa. Aquí se les lee la Biblia y dicen, pues es que cada quien, ¿no? Su forma de pensar de cada quien. Es que no es las formas de pensar. Dice la Biblia que llevemos cautivas nuestras pasiones delante de Dios, nuestras bajas pasiones, todas las cosas cautivas delante de Él. Dice en el 8, pero si ahora dejan ustedes todas estas cosas, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, las groserías. Hay gente que es cristiana, dice que es cristiana, que es no sé qué, pero las blasfemias de su boca no cambian, siguen siendo las mismas que antes de que fuera. Y muchos dicen, no, es que yo decía 1000 al día, ahora ya digo 999. Eso no es un cambio, eso no es entrar al mundo, a la dimensión de Dios, en la cual Él nos llamó para cambiar nuestra vida. Por eso dice, y vuelvo a repetirlo, y no me voy a cansar de decir, que la Biblia dice, en 2 de Corintios, ¿sí?, capítulo 5, verso 17, vamos para allá, para no errar, ¿verdad? Dice aquí, en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Si tú antes eras un perverso, sí, ahora te dicen que eres el arrepentido, qué bueno, porque están aceptando que Dios cambió tu vida, están dándose cuenta que Dios te va a llevar a otra dimensión. Entonces el día que tú partas de acá, ¿sí?, de esta forma de vida, llegarás a un lugar glorioso que Dios te va a dar, porque tú lo decidiste hoy seguir, tú aceptaste hoy creer en esa palabra a través de la Biblia, porque mucha gente ya no cree en la Biblia, la gente ya cree en lo que piensa, y a veces le cree más a un libro, le cree más a un escritor, le cree más a un filósofo, le cree más a alguien que es popular que a la misma Biblia. Es muy triste ver esto, pero déjeme decirle que la Biblia es el único libro, ¿sí?, que es pasado, presente y es futuro también. Por eso quiero que me acompañe a 1 de Corintios capítulo 15. Ahí está realmente lo que nosotros tenemos que ver. Dice pues, en el 15:31 dice, les aseguro, hermanos, que por la gloria, ¿sí?, de que tengo en el Señor Cristo, que cada día muero, ¿sí?, dice, como hombre he batallado, dice, ¿y de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si usted se mete al camino de Dios, Dios se va a encargar de llevar el camino de tal manera que lo regresará a la eternidad nuevamente. Él lo va a regresar a la eternidad. ¿Por qué? Porque usted decidió hacerlo y creer en Él a través de la Biblia. Si usted cree en la Biblia, si usted le cree a la Biblia, porque la misma Biblia dice que es inspirada por Dios. La Biblia no dice que la escribió un hombre común y corriente, como muchos lo han dicho y lo dicen acá. No, es que la Biblia la escribió un hombre pecador, igual que nosotros, un hombre común y corriente. Bueno, si fuera un hombre común y corriente, ¿verdad? ¿Usted qué ha inventado? Si usted es común y corriente, ¿qué ha inventado? ¿La luz? ¿El teléfono? No, pero es que entonces es mentira de que
todos somos comunes y corrientes. Entonces, si todos somos comunes y corrientes y todos somos iguales, ¿por qué no va usted a la clínica a hacer una cirugía? Usted la puede hacer, pues todos somos iguales. Haga una cirugía corazón abierto, ¿verdad? Porque como todos somos iguales, vaya usted, póngase los guantes y utilice, ¿verdad?, todos los instrumentos de un doctor, y usted hágalo. Porque como todos somos iguales, entonces usted lo va a poder hacer. Lo digo con ironía porque hay gente nefasta, hay gente insensata, hay gente neófita, hay gente que totalmente es reprobada en sus pensamientos, en su corazón, en sus ideas, en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa. Es reprobada, y esa gente es la que contamina el mundo. Pero esa gente es usada por Satanás, porque no es la gente la que está obrando de esa manera, sino Satanás es el que hace la obra en las personas, mis hermanos. Satanás es el que obra la destrucción para el mundo, no el mundo para el mundo o la gente para el mundo. Es Satanás el que hace la obra maligna. Es terrible de veras entender esto. Entonces, ¿pero qué pasa el día que la gente muere? Vamos a terminar, vamos a poner el término muere, que todos mueren. Todos quieren llegar al cielo. Entonces sí, todos eran hijos de Dios. Entonces sí, todos tengan un lugar en el cielo. Entonces sí, todos queremos estar en la gloria. Entonces todos ahora sí reconocemos que hay un Dios después de muertos. Nuestras familias no quieren buscar a Dios, pero el día que se muere su familiar, Dios lo tenga en su santa gloria. Ya se lo llevó Dios. Dios lo tenga en sus manos. Pero los muertos no pueden llegar a la presencia de Dios. La muerte física, vuelvo a repetirlo, tiene un fin, pero la muerte espiritual no existe. La muerte espiritual es la separación del alma de la presencia de Dios. Esa es la muerte eterna. Esa es la muerte que hay que evitar hoy en vida, mis hermanos. Hoy tienes que arrepentirte. Hoy es el día que puedes decidir cambiar, porque tú vienes de la era adámica. Seas ateo, seas quien me estés oyendo, tú vienes de la era adámica, digas lo que digas y hagas lo que hagas. No te puedes quitar la etiqueta que vienes del pecado, que vienes de la transgresión de nuestros ancestros, que vienes de la maldición por la cual habla Génesis capítulo 3, ¿sí? Del verso 2, 3 en adelante, ¿sí? Génesis capítulo 3 nos enseña y nos dice que el hombre, cuando transgredió y desobedeció, recibió espíritus inmundos en su haber. Sí, recibió espíritus inmundos en su haber. Primero recibió el espíritu de persuasión. Es un espíritu inmundo. La gente dice, no, es que él es así, es que él es vanidoso, es que él de por sí es presumido, es que él de por sí es envidioso, es que él, son espíritus malos, inmundos que están dentro de él manejándolo. Por eso a muchos no les gustan mis predicaciones, porque yo les hablo de lo que es real, del espíritu, de lo que se mueve. Para los goim, claro, para todo aquel que cree en Cristo, aquel que ha decidido creer que Yahshua HaMashiach murió y resucitó, y que ahora hay una nueva oportunidad de vida eterna a través de él, creyéndole y haciendo su voluntad. Porque no nada más es creer. La gente dice, pues yo creo. No, yo sí creo, soy creyente nada más. No se trata de que seas creyente, que seas obediente, porque puedes saber poco y aplicarlo, como puedes saber mucho y no aplicar nada. No tiene caso saber mucho si no lo aplicas, pero tiene caso que hagas tu conversión como hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1 verso 12, que a los que creyeron en él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No les dio potestad de ser llamados judíos, árabes, musulmanes, cristianos, testigos de Jehová, adventistas, sino hijos que no son engendrados de voluntad humana, ni de carne ni de sangre, sino son voluntad de Dios. ¿Cómo nos cuesta creer y entender y aprender algo tan sencillo? Pero eso sí, cuando morimos todos vamos al cielo, todos queremos ir al cielo. Y cuando morimos todos éramos buenas personas, todos éramos buenos tipos, buenas mujeres, ¿verdad? Ay, tan buena la señora, ay, tan suave que era su carácter, ay, tan noble que era, porque dicen vulgarmente que valemos más muertos que vivos.
Pero esa es la hipocresía que Satanás ha puesto en nuestros corazones, el blasfemar en contra de los hermanos. Ahora imagínense dentro de la iglesia cómo ha habido gente que se ataca en contra de ellos mismos, ya no afuera, adentro, ataques de maldiciones y de reprobaciones, cuando que el que creyó en Cristo y sigue sus pasos es hijo de Dios, engendrado en Cristo. ¿Por qué? Por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh. La gente dice, no, es que esas enseñanzas no son buenas, que porque aquí la enseñanza la da Dios. Lea por favor 1 de Juan 2:27 que dice. Pero usted emite juicios sin leer, emite juicios sin conocer la palabra. Conozca la palabra para que usted sepa de qué se trata, qué está demandando Dios de nosotros, para que el día que partamos no digamos murió, porque el término muerte en los hijos de Dios no existe. Así de sencillo, Los términos muerte en el reino de Dios no existe. Hubieron unos fariseos que le dijeron a Cristo, ¿no tienes 50 años y conoces a Abraham? Abraham ya murió, los profetas murieron, y tú dices conocer a Abraham, y lo agarraron a pedradas. Entonces, ¿de qué les sirvió conocer Torah si la Torah no les abre el entendimiento para entender que hay una eternidad? Porque él hablaba de muerte, y Abraham, Isaac y Jacob están vivos, no han muerto. Esa es una mentira de la mala enseñanza. ¿Por qué? Porque no escudriñan. Por eso dice Juan o Yohanan, dijeran los hermanos judíos, si es que lo leen también, y muy respetable si no lo leen. Yo no vine a hablar de los judíos, yo vine a hablar de la escritura que nos llama a ser hijos de Dios, obedecer para alcanzar la vida eterna. Porque estando así no morimos, dice la Biblia. Mire, le voy a leer aquí que dice en el 15, porque no es mi palabra ni lo que yo creo, es lo que la Biblia dice. Y si usted le cree a la Biblia, siga viendo el video porque es de edificación para usted. Dice aquí en 1 Corintios 15, verso 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así de sencillo. Estamos en una fe creyendo a la Escritura, no a nuestros pensamientos, no a lo que nosotros creemos, pensamos, decidimos, ideamos. Por eso hay un manual de instrucción. Este es un manual de instrucción, mis hermanos, ¿sí? Ahorita estamos leyendo esta versión América, que es de la Iglesia Católica. A mí no me quita el sueño leer en cualquier Biblia, porque cuando dice la Biblia que cuando estamos en su espíritu nos da testimonio de lo que es su palabra, y su palabra es verdad. Entonces no tenemos ningún problema, no tenemos algún impedimento que nos haga que leamos un tipo de versión de Biblia, que digamos, no, pues es que esta no es, no es que esta, no. La Biblia es la palabra del Señor y el Espíritu es el que la respalda, porque fuera del Espíritu esto solamente es un libro con un montón de letras, como cualquier libro, pero cuando el Espíritu la respalda, ¿sí?, es cuando realmente toma el sentido, el poder para hacer y efectuar realmente el efecto que va a recibir. Por eso es importante saber leer, y no saber leer como interpretación, sino qué nos está diciendo. Mire, porque en Efesios 1:13 dice: en él nosotros, habiendo oído la palabra de verdad por medio de su Espíritu, ¿sí?, hemos entendido la salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, de la promesa. Quiere decir que la promesa ya está en nosotros, y ese día fue el día del Pentecostés, cuando entró la promesa. Eso no lo puede evitar nadie, nadie, ni los judíos, ni los romanos, ni los centroamericanos. Nadie puede evadir, mucho menos cambiar esta palabra. Dice aquí en el 14: estas son las arras de nuestra herencia hasta la redención. Hay una redención, ¿sí? Hay una redención de la posesión adquirida, porque es para la alabanza de su gloria. Esto es un plan de Dios, no es un plan de hombres. No es un diseño arquitectónico hecho por mano de hombres. Es universal, cósmico de Dios. Pero qué difícil nos es entender esta palabra. Entonces quiero que te vayas con esa meditación, que no todos los muertos entran al cielo.
no todos los que murieron entran al cielo, porque los que murieron exactamente están muertos, pero los que duermen y descansan, ¿sí?, esos sí verán la gloria de Dios y la eternidad. Así es que cuídate mucho. Espero que hayas aprendido que no entran los muertos al reino de los cielos. Entran los vivos, los que ya, dice la Biblia, a través del sacrificio de Yahshua HaMashiach en el madero de tormento, fueron vivificados en esa resurrección. Por eso es importante entender y reconocer cuando dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, versos 14, 15 y 16, ahí nos habla de que tenemos que ir y predicar, y el que cree y se bautice será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira venidera. ¿Salvo de qué? De que su alma ya no se va a ir a la condenación eterna, no se va a ir al castigo eterno, porque la gente piensa que el mundo se acaba y que las cosas se acaban y que el alma se acaba, pero es una gran mentira de Satanás, porque la Biblia dice otra cosa. Escudriña las escrituras, como dice Juan capítulo 5, 39. No la lea, escudriñala para que pueda entender y encontrar ahí el camino a la vida eterna. Cuídese mucho y nos vemos en el siguiente video. Adiós.